Hay un evento global masivo que se está entendiendo mal. Y es que no estamos solo ante una crisis del precio del petróleo. Esto es mucho más profundo. Es una crisis de todo el sistema que lo produce, lo transporta y lo distribuye. Entender esa diferencia es crucial. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, más de 30 países acaban de poner en marcha la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de la historia. Hablamos de 400 millones de barriles inyectados en el mercado para intentar calmar las aguas. Es, de lejos, la cantidad más grande que ha liberado nunca la Agencia Internacional de la Energía. Pero, y aquí viene lo curioso, a pesar de este anuncio histórico, el mercado casi ni se inmutó, no reaccionó como se esperaba. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es esta medida una solución de verdad o es solo una tirita para una herida mucho, mucho más grave? Venga, para entender bien cómo hemos llegado a este punto, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos por qué esta liberación de reservas podría ser más simbólica que otra cosa. Luego, nos meteremos de lleno en la anatomía de la crisis en el Golfo. Después, analizaremos por qué nuestro sistema energético es tan frágil ahora mismo. Veremos el efecto dominó que provoca a nivel global y, para terminar, quién gana y quién pierde en todo este caos. Empecemos por el principio. El objetivo de liberar las reservas era claro, frenar la subida de los precios del crudo, pero a pesar de la cantidad de petróleo anunciada, al mercado no pareció impresionarle. De hecho, el barril de Brent siguió subiendo. ¿Por qué? Pues porque los mercados ya contaban con ello y, sobre todo, porque esto no soluciona el problema de raíz. Esta cita, de Javier Blas, un analista de Bloomberg, lo clava. La AIE ha comprado tiempo, nada más. La verdadera solución no es sacar más barriles de la despensa, sino reabrir la que es, literalmente, la arteria principal del comercio mundial de petróleo, el estrecho de Hormuz. Es que los números son bastante tozudos. El mundo consume unos 103 millones de barriles de petróleo cada día. El cierre de Hormuz deja un agujero gigantesco en el suministro. Si echamos cuentas, esos 400 millones de barriles liberados apenas dan para tapar ese agujero durante 27 días. ¿Y después, qué? Si el conflicto sigue, volveremos al mismo punto de partida, pero con más urgencia. Vale, entonces está claro que el meollo de la cuestión es entender el origen de todo esto. Esto no es una simple fluctuación del mercado, es un conflicto militar y geopolítico en toda regla que ha conseguido paralizar una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Es que todo fue rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzan la Operación Furia Épica. Irán responde casi al instante con ataques a varios países del Golfo. Y solo 2 días después, el 2 de marzo, la Guardia Revolucionaria echa el cerrojo al estrecho de Hormuz. El resultado, 150 petroleros parados, anclados, sin poder ir a ningún sitio. Y aquí viene un detalle que es brillante y que a menudo se nos escapa. El bloqueo no es físico. No hay una flota de barcos de guerra impidiendo el paso. No, el cierre efectivo lo provocan las aseguradoras de Londres cuando dicen: retiramos la cobertura de riesgo de guerra. Sin ese seguro, ningún barco puede navegar legalmente. O sea, que una simple póliza de seguros ha paralizado una parte fundamental del comercio mundial. Es tremendo. Pasemos ahora a ver por qué la cosa es todavía más complicada. Porque sí, hemos tenido crisis del petróleo antes, pero el sistema energético que tenemos hoy es excepcionalmente vulnerable. Esta vez es diferente, y es vital que entendamos por qué. A ver, si comparamos esto con la famosa crisis del 73, la diferencia es abismal. En aquel entonces, Arabia Saudí podía básicamente abrir más el grifo y compensar la falta de petróleo. Había capacidad de producción de sobra. Hoy no hay ese colchón de seguridad. Ningún gran productor tiene capacidad extra para sacar de la chistera. Y para colmo, el conflicto ha dañado infraestructuras que son vitales. La refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudí, y la de Ruwais, en Emiratos, 2 de las más grandes del mundo, están fuera de combate por los ataques. Los recortes de producción en toda la región ya suman 6,7 millones de barriles diarios. El problema ya no es solo de transporte, ahora también es de producción y de refino. Y ojo, porque aquí hay un factor que muchos analistas están pasando por alto y que es crítico: el gas natural. La paralización de las instalaciones de Qatar ha frenado en seco una quinta parte de las exportaciones mundiales de gas natural licuado. Para Europa, que depende muchísimo de ese gas para producir electricidad, esto puede ser un problema incluso mayor que el del petróleo. De hecho, el precio del gas ya se ha disparado un 50%. Y claro, todo esto nos lleva a la cuarta parte, a las consecuencias en cadena. Cómo un conflicto que parece lejano en una región concreta se acaba traduciendo en un problema económico global que nos afecta directamente a todos, estemos donde estemos. La cadena de contagio es devastadoramente simple. Primero, el cierre de Hormuz corta el suministro.
Eso dispara los costes de la energía, lo que a su vez alimenta la inflación. Y ahí los bancos centrales se encuentran entre la espada y la pared. No pueden bajar los tipos de interés para ayudar a la economía, porque eso dispararía aún más la inflación. El resultado final se siente directamente en el bolsillo. Hipotecas y créditos más caros para todos. Y esto no es teoría, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Más de 37.000 vuelos cancelados por lo caro que está el combustible. Y en países del sur de Asia, que dependen totalmente del petróleo de Oriente Medio, los precios de la gasolina y el diésel han llegado a subir un 80%, obligando a racionar el combustible y a cerrar escuelas. Vikas Dwivedi, un estratega de Macquarie, lo dijo bien claro incluso antes de que se anunciara la liberación de reservas. Un escenario de $150 por barril es totalmente realista y podría llegar en cuestión de días, no de semanas. Esto nos da una idea de la urgencia y de la magnitud del shock que todavía podría estar por venir. Y como pasa en todas las crisis, mientras la mayoría pagamos las consecuencias, siempre hay alguien que se beneficia. En esta última parte vamos a ver quiénes son los ganadores y los perdedores en esta situación de volatilidad extrema. Los ganadores, la verdad, están bastante claros. Las grandes petroleras, que ven cómo sus márgenes se disparan. Las casas de trading de materias primas, que se mueven como pez en el agua en la volatilidad. Y, por supuesto, los fondos de inversión, que especulan con los futuros del petróleo. ¿Y la factura? Pues la factura, como casi siempre, la pagamos los consumidores, las empresas y, sobre todo, las naciones en desarrollo, que son siempre las más vulnerables. Y así, todo vuelve al punto de partida. Los precios del combustible, la inflación, el coste de la energía. Esto ya no es algo abstracto que sale en las noticias. Es la factura de la luz que llega a casa, es lo que cuesta llenar el depósito del coche y, para millones de familias, es la cuota de la hipoteca. La onda expansiva de un conflicto a miles de kilómetros llega literalmente hasta la puerta de casa. Al final, en un mundo donde las grandes decisiones se toman tan lejos, entender lo que está pasando es la herramienta más valiosa que tenemos. Porque la pregunta ya no es si esto nos afecta, es obvio que sí. La verdadera pregunta es, ahora que sabemos que nos está afectando, ¿qué hacemos con esa información?